Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Mujer Michoacana. Empezamos el programa parodiando la noticia del día 3 de julio de 2019. Su servidor Miguel Ángel Villa les da la bienvenida y cede el micrófono al periodista Armando Ábalos. Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar un día más. Hoy tenemos la visita de una persona, Jorge Octavio Salazar, barzonista del movimiento del Barzón. Pero antes de que entremos en detalles, yo quisiera darle las buenas tardes y saludar a nuestro amigo Vicente Estrada. Buenas tardes, Vicente. Saludándote, Armando, después de que fuiste a disfrutar de la bellísima Ciudad de México en un movimiento que se vio a nivel nacional, donde en una kermés, lo que pasa es que a ti te da envidia, donde parecía kermés y aplaudiste a rabiar. Lo que pasa es que a ti te da envidia porque no te dieron torta y no te dieron 300 pesos. Y no nos trajiste tortas, ya. No. Ya me descubrió, ni modo, pues yo, mira, la verdad es que sí, pues una torta de 300 baros, pues a todos nos hubiera alivianado. Al cabo el dinero que es del pueblo, pues de quien se cuesta. Pues ni modo, pues. Discúlpame por reclamarte, la verdad es que sí tienes razón. ¿Qué te parece? Pero aquí Pantoja sí fue, Pantoja que no, yo tampoco. Fue con su primo. No, yo no. Fuiste con Roberto Pantoja, hay videos, José. Y iba escondido, pues. Ibas ahí con Roberto Pantoja. Sí, muy buenas tardes el día de hoy y quiero agradecer las tortas que nos dieron con diarrea que nos dio, pues, para todo. De frijol con gorgojo. De frijol con gorgojo. Te cedo el regreso al micrófono. Quisiera saludar la visita saludar a nuestro visitante Jorge Octavio Salazar, barzonista. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Miguel, Vicente Pantoja. Gracias por esta invitación. Ojalá tengamos nutrida nuestra audiencia. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Queremos tener un ratito del volver a recordar aquellos movimientos bonitos del Barzón. A sus órdenes, buenas tardes, gracias por la invitación. También quisiera saludar al profesor Héctor Ábalos, integrante del movimiento Francisco J. Mújica, que viene acompañando a Jorge. Buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, mi Vicente, mi Pantoja, Villa, Armando Ábalos, sobre todo a mi amigo Jorge, que lo vengo acompañando porque yo fui uno pues de los que siempre había seguido yo al Barzón por las causas que ese movimiento ha tenido de defender a la gente, ayudar a la gente, y no entiendo, ahorita estoy yo por qué fue que cayó y quiero saber ahorita si nuestro amigo Jorge nos explica algo sobre eso, pues estaría bien, y sobre todo que se levantara otra vez este movimiento del Barzón. Sí, buenas tardes, Miguel Villa, ya nos saludamos. Yo quisiera preguntarle a Jorge, antes que nada quisiera comentarles que esta es una mesa de trabajo. Vamos a debatir, a platicar, a intercambiar ideas, lluvia de preguntas y respuestas. Pero Jorge Octavio Salazar, yo te quisiera preguntar en el Barzón. Yo tengo una duda. El Barzón nació en la década de los 80s, de los 90s. Uno dice que nació en el 94, 93, 83. No tengo claro muy bien cuándo nació, por qué nació. Sabemos que nació por la Úrsula de los banqueros. Y pues se unieron muchos miles de campesinos, de productores, y ahí nació. Pero, ¿por qué no nos aclaras esto? ¿Cuándo nació? ¿Por qué? Con todo gusto, Armando. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Lo escuchas? El Barzón surge de una necesidad social. Esto se da en el año del 95, después de la crisis de bancos en 94. Tuvo a bien una persona de nombre Juan José Quirino Salas, que fue nuestro dirigente nacional, se convirtió en nuestro líder nacional en Nuevo León.
surge la necesidad de un remate de una propiedad, entonces él a través de otras 4 personas impidieron esa audiencia de remate en el Tribunal de Nuevo León. Entonces de ahí surge la necesidad de, como movimiento social, o sea, no tuvieron ningún impedimento legal en tener esa audiencia de remate, y surge la necesidad de la más gente neoleonesa, entonces empieza el movimiento a surgir. No había nombre como tal Barzón, entonces se le resuelve poner a este movimiento que se convierte en un movimiento nacional y un gran movimiento. Entonces estábamos en el nombre del Barzón como el más adecuado para defendernos. Esto fue una lucha que surge en el 95, desde luego, y esos remates, esas audiencias de remate que fueron impedidas en Nuevo León eran, se suponía, fuera de la ley. No había ninguna denuncia, no había demandas, no había nada que impidiera hacer este tipo de movimiento. Entonces surge esta necesidad social, y como necesidad social había que registrarlo. Estábamos fuera de ese contexto en donde nos exigían las mismas autoridades algo reglamentado, y fue como surgió el hacer un acta constitutiva, registrarnos como movimiento social, y así fue como quedó la asociación civil. Entonces el nombre correcto es el Barzón, Unión Nacional de Productores y Agropecuarios, el Barzón AC. Desde entonces queda ese nombre registrado, y pues la necesidad social nos hace hacer chamba en el tribunal, donde nos correspondían las denuncias, las demandas en el orden civil, algunas denuncias que no prosperaron en el orden penal. Pero surge este gran movimiento al cual yo también pertenecí, y ya me convertí después en un dirigente de grupo. Después en el estado estuvimos ahí participando. El Barzón en Michoacán surge enseguida en Nuevo León, después de Nuevo León. Surge en Michoacán como una necesidad social, Armando, Miguel, todos, porque los banqueros, al caer en esta crisis que no fuimos culpables nosotros, los mexicanos, caímos en esta crisis en la que, habiendo hecho estudios socioeconómicos a todos los mexicanos, a los que estuvimos en esa cartera vencida de bancos, nos hicieron un estudio socioeconómico para ser sujetos de un crédito. Entonces, cuando los banqueros se ven en esa quiebra del 94, empiezan a incrementar los intereses de nuestros pagos, y llegó el momento en el que no pudimos pagar. Entonces teníamos que defendernos a través de este movimiento. Espero esté contestada esta parte de la primera pregunta, Armando. Surge pues en Nuevo León con nuestro después líder nacional, Juan José Quirino Salas. Muy bien. Vicente Estrada, ¿tienes alguna pregunta? Pues yo más que pregunta, comentarte que Quirino Salas, un zacatecano que con el tiempo se convirtió en distinguido, amigo mío, que fue quien lideró este movimiento, y después con la incorporación de Ramírez Cuellar se crea la escisión del Barzón. Quiero decirte que el presidente en ese tiempo era el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, y cuando se viene el movimiento campesino para declarar impagables las deudas de los ejidos y las comunidades, aparte de los compañeros del Barzón que debían, y que los bancos empiezan a querer cobrar, arman un movimiento nacional que al final de cuentas el gobierno federal adquiere la deuda de muchos ejidos y comunidades, y la parte del Barzón se convierte en lo que ustedes recordarán todos, se crea el famoso Fobaproa, que muchos le achacan al gobierno de que ayudó a los banqueros, pero finalmente el gobierno a quien ayudó fue a los deudores, porque los bancos les querían cobrar, y el gobierno se hace responsable y crea un órgano en el Ban Rural que se llamaba el FIRCABEN, Fideicomiso de Riesgos para Deudores, algo así se llamaba. Y cuando empiezan
a apretar los campesinos y los barzonistas por su lado cada quien, se arma un comité en cada estado, al grado de que te puedo decir que me acuerdo muy bien que al ejido de aquí de Puruándiro, al ejido... Gamacutiro. No, Gamacutiro es un municipio. El ejido donde es don José Álvarez Cisneros, que se llama, creo que Jesús, a la Unión de Ejidos Jesús Montenegro, Armando, les hacen una quita de 26 mil millones de pesos en aquel tiempo para incorporarlos al asunto del Bricaben. Me acuerdo del ejido Isaac Arriaga, donde le hacen una quita a su deuda de 7 mil millones de pesos y se va incrementando. Luego a los bancos el gobierno les empieza a ceder, aceptar deuda de todos los compañeros del Barzón, y ahí se crea el famoso Fobaproa, que muchos de los del PRD que se forman en aquel tiempo le echan al gobierno de que el gobierno le ayudó a los banqueros, y finalmente ahí está demostrado, nada más que pocos saben esta historia. El gobierno a quien les ayudó fue realmente a los deudores, compañero. Nosotros estábamos con Jaime en la CNC cuando se inicia todo este rollo, y nosotros desde la CNC les ayudamos mucho a los compañeros del Barzón, a quienes acogimos en el seno de la CNC, y la verdad que los consideramos siempre compañeros en la lucha campesina para juntos armar todo esto. Entonces te puedo decir que José Quirino, zacatecano, si no tengo conveniente, con quien estuvimos aquí hace 4 años en una reunión aquí abajo del mercado de abajo, en un salón ahí campestre. Ahí estuvimos todavía hace 4 años con Quirino, conviviendo, vino aquí a Michoacán, y Ramírez Cuellar pues finalmente se incorpora al movimiento. Después se hace de la parte dura del Barzón, al grado de que siendo él diputado federal en ese tiempo de oposición, mete un caballo junto con mucha gente a la no a la Cámara de Diputados, al salón de plenos de la Cámara, y se hace un movimiento muy grande que finalmente está demostrado que cuando la gente se une tienen éxito. Cuando la sociedad se une no hay gobierno, no hay organización que pueda vencerlos. Ahí está demostrado en ese movimiento que la sociedad, cuando se defiende junta, no hay policía, no hay nadie que lo pueda vencer. Entonces yo me acuerdo de eso. Te decía yo fuera de cámaras que yo me acuerdo del licenciado Bolaños, que andaba aquí en Michoacán. Me acuerdo de Fernando Zárate, que dirigía en ese tiempo a los de la masa y la tortilla, que también andaban en el movimiento, y otros compañeros muchos que pasaron. Entonces no me siento ajeno al problema, o sea, porque fuimos compañeros de lucha en ese tiempo. Entonces pues bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Pantoja, ya que llegaste después de allá de tener tu torta, tus refrescos y tus tequilos pesotes, si tienes algo que compartirnos. Bueno, yo no tengo que compartir nada porque yo no soy integrante del Barzón. Yo no participé como acá mi compañero, pero sí tengo mucho interés en saber qué fue lo que pasó. Si en aquel tiempo, cuando el Barzón estuvo en su máximo apogeo, había muchos problemas, yo creo, no sé, pero me imagino que hoy los problemas siguen y más fuertes. ¿Y dónde está el Barzón? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué terminó? ¿Sigue o dónde lo localizamos? Ojalá pueda contestar bien tu pregunta, Pantoja. El movimiento Barzón surge pues de una necesidad social. Al encontrarnos indefensos en el sentido bancario, inicia, como dice atinadamente Vicente, inicia la manera de que los bancos estaban preocupados porque estaban en quiebra. Quebraron toda la banca nacional y estaban preocupados por saber cómo iban a recuperar todos esos dineros que habían hipotecado a través de las propiedades grabadas de los barzonistas, de los compañeros del Barzón. Entonces empezaron a inyectar dineros, bancos hasta extranjeros, porque desafortunadamente ya no existe la banca nacional, ya la mayoría es extranjera. Entonces, al estar en esta quiebra financiera que afecta a todo el país en una crisis, empezamos a crear una estrategia
como decía Vicente, pero una estrategia a modo de banco que ellos nos ofrecían, en ese tiempo nos ofrecían a los barcelonistas que reestructuráramos en las famosas UDIs, que eran unidades de inversión, y te decían Armando, o Miguel, o Pantoja, o Héctor, ven, acércate al banco, nosotros te tenemos un buen plan, vas a renegociar tu deuda, te vamos a dar ese chance, pero no tienes una tregua jurídica. Yo te seguí ejecutando como iba avanzando tu juicio en el expediente en los tribunales, pero yo te acercaba para que si firmaras una reestructuración de tu propiedad, pero en UDIs. Los UDIs, unidades de inversión, esos estaban regidos bajo la Comisión Nacional Bancaria de Valores a través ¿De qué año? 95, 96. Entonces estamos hablando de que sí había acercamientos, como dice Vicente, sí se inicia un plan bancario a modo de conveniencia de ellos, para tratar de acercar veían el movimiento del Barzón como un movimiento grande, que esto iba para lejos, y nos querían detener. Inclusive llegamos a tener a alguien que nos dijo que hiciéramos las marchas de noche y con tenis para ni vernos ni oírnos. Entonces fue cuando surge aún más la fuerza de nosotros como Barzón, porque nosotros nos acercábamos. De hecho, el lema de nosotros en el Barzón es: estás en el Barzón para pagar. Mucha gente tiene esa mala idea de que estábamos en el Barzón para no pagar. No, error. En el Barzón Unión Nacional, en el que pertenecimos, siempre estuvimos con esa orden de decirle a la gente: estás en el Barzón, vas a pagar. ¿Cuánto vas a pagar? No sé. ¿Qué vamos a negociar? No sé, porque el gobierno se está poniendo en un plan. Si lo hacemos de alguna manera rígido, pues nos están queriendo cobrar 10 veces más. A través de esa negociación que se hizo, como atinadamente lo dice Vicente, surge la necesidad de hacer un fondo de ahorro bancario, Fobaproa, en el que tú fueras aportando, y de esos intereses que se generaban, no dejábamos de hablar que existía la reestructuración en UDIs, pero el banco lo que quería era ganar todas, no quería perder. Entonces, cuando nos hacen, vuelvo a la historia, cuando nos hacen este estudio socioeconómico para saber tu capacidad de pago, te autorizaron el crédito, porque decían, sí puedes pagar, en base a lo que ganas, pagas tanto. Pero empieza la crisis, empiezan a hacerte los aumentos de pago y dejaste de pagar. Entonces, ¿qué fue lo que optamos por hacer en el Barzón? Empezamos a tener pláticas. Yo siempre le dije a la gente que nos seguía que íbamos a pagar lo justo. ¿Qué era lo justo? La suerte principal. Vamos a pagar suerte principal porque es lo que me prestaste, banco, aparte de lo que ya te estuve pagando durante mucho tiempo, muchos años, te estuve pagando ya intereses de más. Esos no te los tomo en cuenta, pero si me aceptas aún así el pago de una exhibición de mi suerte principal, te lo pago. Yo no fui culpable de la crisis, los malos gobiernos fueron culpables de crisis. Aún así, en esta historia, compañeros, les platicaré que los tribunales se llenaron de expedientes, tuvieron titipuchal de demandas en la vía de demandas en la vía civil. Entonces se sentían los banqueros atraídos por esta oferta del gobierno federal, en ese tiempo, como dice finalmente Vicente, por Ernesto Zedillo, que le inyectaban dinero a los bancos, pero no te dejaban de ejecutar. Entonces se dieron las demandas porque venían en cascada las ganancias fabulosas para los bancos, que iban a ser 10 veces. Perdón que le interrumpa, una duda. Los créditos que se suscitaron, ¿por qué hubo algún asunto donde los metieran en pesos o en UDIs? No, es que... ¿O nada más fueron directo a UDIs? Sí, directo a UDIs. No, te ofrecían esa negociación, Pantoja, te ofrecían esta negociación porque para los banqueros era importante recuperar. ¿Qué iban a recuperar? Lo que pudieran. A través de los juicios. Pero las UDIs eran de interés diario. Eran unidades de inversión. Haz de cuenta, el banco te dice: yo me recibí una cantidad X de parte del gobierno federal como inyección a mi quiebra, pero tengo esa facilidad de decirte a ti, señor Pantoja del DOR, que te vas a reestructurar tu crédito en UDIs. Eso sonaba muy bonito en su momento, pero resulta que haciendo cuentas del valor, como estaba la moneda en ese tiempo, de sube y baja, te estaba reestructurando por 10 veces más tu deuda cuando firmabas tu reestructuración en UDIs. ¿Sí me explico? El banco te daba, el banquero, el gobierno federal te decía a través de su política sonriente, acércate al banco deudor,
te vamos a reestructurar en UDIs, pero no sabíamos el valor de los UDIs. Entonces volvemos a la historia, como dice Vicente, nos regresamos a la historia y crean ese fondo de ahorro al bancario, el Fobaproa. Nosotros le decíamos en el Barzón el Robaproa, porque era un fondo que no existía, tanto que la banca dejó de ser nacional. Entonces, cuando existe ya la quiebra definitiva de banqueros, ahí fue donde ya nos conflictamos un poquito más con los abogados en los juicios, porque los abogados seguían ejecutándote, era su chamba, ellos estaban para eso. Pero lo que no sabían es que nosotros en el Barzón estábamos al tanto de nuestro expediente, como estábamos acercándonos al banco insistentemente para que nos atendieran, hasta que optamos por que nos resolviera. Decíamos nosotros, con el perdón de ustedes, decíamos que nos atienda pues el mero efectivo, pues el perro grande. No queremos platicar con el gato, porque ibas aquí a la sucursal bancaria que tú quisieras y no nos atendía la persona que tenía la adecuada. Hazme una propuesta por escrito, yo la paso a consejo y la llevo a donde tengo que llevarla. Entonces en el Barzón optamos por acercarnos al que nos resolvía, que era director de recuperación de cartera a nivel nacional. En ese momento era un Regino de Banamex en México, Regino, aquí tengo su nombre, Martínez, creo. Él por parte de Banamex, tenían dos direcciones, era el director de recuperación a nivel hipotecario y agropecuario o agrícola, y te entrevistabas con las dos personas porque teníamos asuntos de todos. Como decía Vicente, este movimiento del Barzón se empieza a desvirtuar desde que empezamos los grupos diferentes a tener esas discrepancias. Yo soy el bueno, tú eres el malo, yo voy a abrir una oficina Barzón. Fue cuando mucha gente empezó a hacer negocio, hasta por esa parte. Entonces, nosotros que sí estamos registrados, tenemos esa acta constitutiva, optamos por ayudarle al deudor desde la trinchera donde debía ser hipotecario. Todavía nos metimos un poquito en agio, porque había mucha gente que tenía deudas en agio, y nos metimos en algunos grupos se metieron en cosas que no corresponden tanto a la defensa del deudor, hipotecario, agropecuario o hasta de agio. Pero se empezaron a meter ya muchos compañeros en cosas que no nos correspondían, en juicios que no eran los adecuados. Entonces, lastimosamente hay esa ruptura entre el Barzones, y yo soy el Barzón michoacano, tú eres el Barzón bueno, tú aquel es el malo. Entonces, si seguimos en nuestro lineamiento como movimiento social, un gran movimiento, decía el señor Pantoja, ¿por qué termina este movimiento? Pues porque llegamos al tiempo donde nuestro ilustre gobernador, en ese tiempo, maestro Leonel Godoy, tiene a bien llenarnos de granaderos aquí el tribunal en Calzada Lugar. Entonces, pues teníamos orden de ser detenidos muchos dirigentes, pero pues cuando nos subimos a las patrullas no pudieron caminar, éramos tanta gente que no pudieron caminar, pero sí llegaron a la intención de golpearnos, empezaron a tratar de intimidarnos, empezaron a negociar, pero bueno, eso es algo que no nos quitó el sueño. Para cuando estas gentes del gobierno del estado ya tenían pensado cómo acabar con el movimiento, nosotros ya lo teníamos terminado de antes. ¿Cómo lo teníamos terminado de antes? El Barzón sigue vivo. Mientras tengamos un acta constitutiva por 99 años, este movimiento sigue vivo. Ajá. Espero resolver tu pregunta, Pantoja, porque sí, resulta que cuando nosotros nos acercamos hacia las gentes adecuadas para resolver nuestro problema de cartera vencida, les quiero comentar con orgullo, con agrado, que sí logramos recuperar miles de casas en Michoacán, pagando su arte principal. Sí, creo que con torno a lo que estabas diciendo, Jorge, creo que hay una frase en el Barzón: debo, no niego, pago lo justo. Pago lo justo. Y eso es lo que estamos tratando de decir. Sí. Yo quisiera, antes de continuar, informarles a nuestros radioyentes que ya nos pueden estar escuchando en nuestra página hermana, giganteinformativo.com, y la página que nos refuerza, vozinformativa.com, y todo morelia.com. Una pregunta, Vicente. Mira, la verdad es que los hierros gubernamentales siempre han creado pues problemas, y cuando se crea este asunto, yo me acuerdo
que los intereses llegaron a andar hasta en 150% anual, que andaban arriba del 11-12% mensual. Entonces una deuda que tenías de 100 pesos, si no la pagabas en un año, se te duplicaba y pasaba de la duplicación. Y luego los banqueros, que son tan hábiles, le metían intereses sobre intereses, porque ya lo que le debías, que te había cobrado intereses, sobre eso te volvía a cobrar intereses. Entonces las deudas se convirtieron en impagables. Por eso es que ustedes se acordarán, todavía se está pagando el Fobaproa. El Fobaproa se fue a 30 años, y en aquel tiempo estamos hablando de 900,000 millones de pesos que invirtió el gobierno con los banqueros. Y te digo, así como había gentes que andaban por justicia en el Barzón, así andaban también un chingo de vivales haciendo negocio para no pagar. Por ejemplo, tú tenías un negocio que estaba bien, viste que el Barzón estaba teniendo éxito, pues ya no pagas para pagar menos y fregarte. Entonces, yo siempre he dicho que los ¿tú te acuerdas en ese tiempo? Dromundo puso su casa de empeño y pagaba hasta el 14% mensual a la gente que metía su lanita. O sea, por un lado peleando las quitas y el lado justo de los que debían, y que habían quebrado porque en ese tiempo se vino el error de diciembre. ¿Te acordarás? La transición de Salinas a Zedillo, donde se viene el error de diciembre y se viene la economía abajo a un punto de quiebre que duró, pues yo creo que fácil 2 años en que el gobierno empezó a aplicar algunas políticas sociales para la recuperación del país, pero en ese tiempo el país casi toca fondo. Entonces la verdad es que yo lo que me preocupa ahora, en este momento, es que te voy a platicar algo que viene a colación. En noviembre de 94 o de 93, se quita la partida secreta donde el presidente manejaba la lana a discreción, y ya Ernesto Zedillo ya no contó con partida secreta, ya Fox ya no contó con partida secreta, Calderón no contó con partida secreta, Peña Nieto ya no tiene partida secreta. Pero nuestros presidentes. Y ayer o antier, mientras estaban en el festejo, en el Zócalo, a grito abierto, idolatrando al señor presidente de la República, así que estaba gastando nuestros centavos en un mitin parafernalia donde le estaban rindiendo idolatría. Ahora sí, en el Senado estaba aprobándose una partida secreta para López Obrador por 90,000 millones de pesos que va a tener López Obrador para manejar a discrecionalidad, más lo que se acumule de los programas que no se ejecuten, el dinero que no se ejecute en programas, se lo van a mandar a la partida secreta de López Obrador, y ahora vuelve a haber una partida secreta para un señor presidente que va a tener dinero para hacer compra o sea, ahora sí va a haber lana, mi amigo Armando, para mi amigo Pantoja. Pantoja está bien colorado, tiene miedo que le quiten los sobrecitos amarillos. No, al contrario, ahora va a haber más dinero. Te estoy hablando, ¿sabes lo que son 90,000 millones de pesos en una partida secreta que le acaban de autorizar ayer en el Senado? Pues, ¿cómo vamos a ver si nos paga Armando 100 pesos diarios? Y la torta. Y la torta. ¿Cómo vamos a ver cuántos son 90,000 millones de pesos? Oye, ¿cómo lo descubra? Bueno, cuando menos te voy a decir, 90,000 millones de pesos. ¿Cuántas tortas son? Son una cantidad que lleva 10 ceros. Una cantidad que lleva 10 ceros. O sea, 90,000 millones de pesos es lo que le mandarían a Silvano en 2 años
para gastarse en el estado de Michoacán el presupuesto total. Y él se lo va a gastar del solo. gobierno. Y él se lo va a gastar en a quien le quiera dar una dádiva para ganar conciencias. O sea, ahora otra vez tiene lana la presidencia. Y lo lamentable es que el Senado, mientras estaban los medios de comunicación en una idolatría haciendo cosas, en el Senado estaban 67 senadores de la República, de Morena, del PET y del PES, levantando el dedo, Armando, para aprobarle la partida secreta al señor presidente de la República. Y si dudan, métanse a los medios nacionales y revisen cualquier periódico nacional para que vean que lo que el Bueno, y la única partida de nosotros fue que me toque la torta. de madre. La partida de nosotros fue La partida del 10 de No, mayo. bueno, el 10 de mayo. no, bueno, a ustedes les dieron sus 300, su torta, su autobús para que se fueran y que pudieran ver de lejos y persignarse al señor de la idolatría. Pero además, señores, otra cosa que pasó también, acaban de aprobarle Igual de tremenda. Pues que no, las las iglesias cosas de la negativas. luz, que las iglesias de la luz del mundo y en todas las iglesias cristianas se difunda la constitución moral de Morena. O sea, ahora vas a ir a la homilía del sábado, el domingo, de acuerdo a la iglesia a la que vayas, y te van a leer el ¿cómo se llama? El evangelio de... El evangelio según Amlito, mi jefe, para que te la sepas. O sea, por Dios, no les estoy mintiendo. No, revisen los no, medios sí me los nacionales. sé, no, sí me los sé, pues. Revísenlo. Yo me declaro cristiano y soy cristiano y no creo que eso va a suceder en mi iglesia. No, ¿verdad? Revísalo. Ya es decreto en las iglesias cristianas, Armando. Ya es ley. No, y sobre, Ya es ley. y sobre todo las cristianas. Sí, por eso. La católica todavía no se ha declarado. No, es una guerra Si contra hicieran el la programa- iglesia católica. Si nos hicieron el programa por tu culpa, tú vas a tener una culpa. No, mira, si yo les causo problemas, córranme del programa. O sea, pero si yo toca, únicamente, ahora sí toca. pero si digo una mentira, córtenme la mano. Ahí está. Tú bien sabes que... Cálmate, bronco. Entonces tú bien sabes que parodiando no tiene compromiso ni Bueno. con Silvano, ni con el Peje, ni con el Bueno, yo Congreso, nomás les digo, ni imagínate. con Morón. Somos libres, como dijimos en la inauguración, somos libres y decimos Y soberanos. no, y decimos no a aquellos que nos quieren y por un radio a su O dar la o torta. dar la torta, ¿no? Aquí somos Siente libres. milanesa todavía. Pero de frijol con gorgojo, imagínate. Por cierto, ¿sí sabían que hoy Silvano pidió auxilio a los medios, que dijo que a todos los medios que no lo vayan a dejar solos? Pues, ¿para qué quiere más? Ahí tiene a Morelos, pues. Tiene Al grupo Morelos. al grupo Morelos y tiene a Arturo Bravo. Lo que pasa es que ahí se está quejando porque ya se quedó solo. Y se va a quedar No hay solo. gobernadores que hagan contrapeso a la presidencia de la Y República. persiste la tentativa, no sé si sepa, Cheta, de que va a desaparecer comunicación social y todos los eventos del gobernador van a ser sobrecitos amarillos. ¿Y quién me los va a llevar entonces a mi casa? O sea que la princesa del Istmo No. ahora ya no va a cobrar. Julieta López Bautista tiene que ser llamada al Congreso para que aclare finanzas. Te van a quitar el convenio, O Armando. fue al convenio que tiene que comparecer la señora Julieta López Bautista ante el Congreso. Te para van a aclarar- quitar el chayo de Silvano para andar para que diciendo aclare esa ¿Eh? situación, las finanzas de comunicación Tú hazte para allá, Miguel, no te juntes con eso porque si no Se aplica. también camina. O se lo quitan o se lo aumentan. Bueno, sí. Bueno, entonces échale, Armando. Hoy Juégate. estamos hablando de una cantidad extraordinariamente No, ya está haciendo- agradable ya está como haciendo para que señas. nos toque la torta. Ya está haciendo señas, como cuánto me toca. Jorge, yo te quisiera una pregunta. A la orden. Es la tucita aquí en la cabina, pues, que vieron que consiste pues, la cabina con Héctor. Gracias. La cabina Carmen Aristegui. Tucita aquí, ¿cuál fue? ¿Va a resurgir el Barzón? ¿Va a volver a activarse? ¿Qué? Yo creo que sí sería bien sano tener una oficina abierta del Barzón para los asuntos aquellos donde podamos todavía dar la mano, porque nos quedaron algunas gentes como conocidos
Sería bueno abrir una oficina del Barzón, lo habíamos platicado Porque con Héctor. ya hace como 4 años, no sé si sepas, quiso resurgir con Margarito Fierro Estano, Sí, pero no con están legalizados con entonces. Gabriel García Fraga, Sí. con Hugo, uno del PRD, y pues duraron poco, no duraron ni el año cuando se esfumó y no. Sí, de hecho después del Barzón surgió ahí por el rumbo de Gamacotiro, donde platicamos con Vicente de toda esta zona, surgió un grupo parecido al Barzón, se llamó El Surco, lo pusieron El Surco. Sí, De lo conozco. Ábalos. Ese grupo, El Surco, no tuvo tanta... Ese surco Tanta- fue el que se desintegró la UCD, Así es, hasta que también se apellidaba sí. El surco lo dirige Primitivo. Primitivo. Que te voy a decir cómo nace el surco. O sea, el andar en la lucha te da mucha vida, y en ese tiempo la organización en la que yo estaba tenía la verdad causas sociales. Yo siempre he dicho que cuando la causa es justa, no importa el color de tu partido, ni importa que nos juntemos los colores del que sean, porque la causa es la que nos une El final es para el que caminar. tiene el destino. Y en ese tiempo, Primitivo empieza con una lucha de que les pagaran la tierra a los que les inundan la presa De esa zona. ¿cómo se llama la presa? Allí en Angamacutiro, porque los cambiaron, a los que vivían allí en los terrenos de esa presa, aquí a Álvaro Obregón Indaparapeo, en medio ahí les dan terrenos, y andaba en la lucha porque les pagaran la tierra y les dieran lo que era el Procampo. Por campo, un dinero que estaba... Y otra destinado vez Primitivo se acerca a nosotros, y nosotros le ayudamos a que le pagaran a 2100 gentes de aquí provenientes de Angamacutiro, que los metieran al programa del Procampo y les pagaran la tierra. Cosa que te voy a decir una cosa que a nosotros un solo peso no nos dio, y él les cobró los servicios a toda esa gente ni hemos visto nada. que tuvieron. Entonces ¿Hubo queja o plática? No, Es como surge el movimiento del Surco, lo que porque- yo te digo, nace el surco, y ahora si tú revisas el surco se mantiene de unos supermercados que tiene aquí en Morelia, y uno de ellos está aquí en la avenida Michoacán. Si tú vas de la avenida Michoacán, entras de la Nocupétaro hacia allá, camina 4 cuadras, y del lado izquierdo está una tienda grandota, así como tripa para adentro, y así se llama. El Surco. Y ahí está una camionetita amarilla, una camionetita renuncita que trae Primitivo, que se llama El Surco. Y bueno, o sea, las causas sociales alguien las encabeza y muchos se benefician. Entonces esto siempre se da. Hablamos de lo mismo, Vicente, ¿Verdad? Armando, Miguel, Héctor. Hablamos de lo mismo. Encontrar un beneficio a través del movimiento es lo que no se vale. Porque no, A mí me llegaron a decir, sin decir nombres, es cosa curiosa. Me llegaron a decir algunos gentes de banco, ¿cuánto quieres? Ven, ponle número al cheque. ¿Cuánto quieres, Jorge? ¿Cuánto quieres? Ponle Jorge al cheque. Ajá, ponle la cantidad, pero déjame rematar fulano, déjame rematar sutano. Me interesa esa propiedad, me interesa ese terreno. Y yo les dije varias ocasiones, bueno, estaría bien. ¿Cuánto me ofreces? Pues ya le pusieron cantidad X ahí a un cheque que lo saqué fotostáticas. Y ese cheque lo saqué en fotostáticas, cité a los compañeros al paro del remate, porque de todas maneras fuimos a impedir esa audiencia de remate. Y en la audiencia de remate llegó muy confiado esta persona, y al entrar, pues creo que vinieron más gentes, fue cuando más apoyo pedí, porque yo en mi grupo tenía 352 gentes y en el registro, y esa vez vinieron más de 500 y al tribunal cuando estaban Rebollones, cuando estuve en el tribunal funcionando en Rebollones, y ahí fue donde hicimos una fiesta grande, porque les mostré a todos desde el segundo piso que la persona esta me había ofrecido una cantidad por suspender esa audiencia remate, porque no me parara, porque el Barzón no fuera. Entonces, pero el cheque era para mí. Entonces, cuando eres de una pieza, cuando tienes no hay que decir que soy el más honesto del mundo, pero cuando tienes esos principios desde la casa, creo que te conduce siempre con esa directriz de ser lo más honesto que puedas. Pero me llegaron a ofrecer, lo digo, se los comento, porque había
había una feria de propiedades diversas, no estaban en el internet en ese tiempo, sino te aseguro que te haces de casas, como algunos hijos de funcionarios grandes se hicieron de propiedades. Jorge, ¿alzarías una invitación abierta para que surgiera este movimiento del Barzón? Sí, desde luego, sí, como necesidad social y respecto a muchas necesidades que las vemos como injustas. Ocurren todavía a estas alturas muchas cosas injustas. Al menos en el movimiento sería muy bueno, Armando, que esto resurgiera. La verdad sería muy bueno. Con las ideas que tenemos, con el respaldo de gentes bien habidas para con el gobierno, que sería ideal que resurgiera este movimiento, resurgiera con la idea de ayudar al que menos tiene. Y hay material de dónde agarrar, ¿eh? Sí. La Cámara de Diputados autorizó 10,000 millones al campo y se los quitaron. Ya el día de hoy 3 diputados de Morena levantaron la voz y dijeron que toda la zona del norte de la República iban a hacer movimientos fuertes, porque de los 10,000 millones de pesos que se le autorizaron al campo y 150,000 personas que quitaron de todas las estancias del campo, pues las que se refieren al campo están fuera y ellos tienen demasiados problemas. Sí. Y estaban solicitando apoyo de las organizaciones. Yo creo que el Barzón tendría una buena oportunidad ahí. Sí. Bueno, ojalá que sí alteras esa invitación, Jorge, para el resurgimiento de este movimiento. Les quiero decir que estamos sobre el tiempo. Si quieren un último saludo, Vicente. Pues yo nada más decirte que a mí me apena el movimiento que acaban de emprender la Policía Federal en la mañana en contra de las declaraciones del señor Presidente de la República, donde los acusa de todo. Se motinaron defendiendo. Ahora resulta que no hay respeto ni siquiera para la Policía Federal. Pantoja, no sé si viste en la mañana el movimiento que se genera, donde dicen ellos que ya basta de mandarlos a lugares insalubres, que ya basta de mandarlos con uniformes tallas 46 que caben 3 policías cuando son 28 o 30. Entonces, bueno, hay que ir por uno, Armando. Y la verdad es lamentable que esta policía, que es la única que está capacitada en este momento, esté siendo ninguneada y estén mandando de la Guardia Nacional marinos, soldados que no tienen capacidad para ser policías, únicamente saben obedecer y ejecutar una orden, aunque sea de matar. Creo que son los mismos, nomás no capacitados. No, la Policía Federal es la que permanecía. Ahora la Guardia es la que acaban de crear, pero la están creando con marinos y soldados. La Policía Federal es la que mandaron a detener a los indocumentados a Chiapas. Entonces, pues ni modo. Un saludo último, Pantoja. Gracias a todo el público que nos estuvo escuchando. Un último saludo, Jorge. Sí, para agradecerles a ustedes, Miguel, Armando, Vicente, Pantoja, Héctor, esta invitación. Espero no sea la primera y estoy en la disponibilidad de que esto resurja como movimiento, y me gustaría hacer la invitación a las gentes que estuvieron apoyándonos, como los coordinadores de los más cercanos, y si se puede alguna entrevista en lo próximo, los invitaremos para hacer esto un poquito más sano, más informativo. Y gracias a la audiencia, gracias por escucharnos, por su amable tiempo. Héctor. No, pues muchas gracias por esta invitación que le hicieron a Jorge. Y sí me gustaría que resurgiera otra vez lo del Barzón, para que me siguieran ayudando y apoyando a la gente. Por último, Jorge, tú, Miguel, ¿quieres despedir el programa? Claro, con mucho gusto, Armando. Pues llegamos al fin de este programa del día 3 de julio de 2019, tocando este importante asunto de tipo social que se refirió al Barzón, su historia y sus perspectivas hacia futuro. Bien, amigas y amigos de Radio Mujer Michoacana, pues les recordamos que allí en Facebook nos pueden encontrar buscando simplemente así Radio Mujer Michoacana, y en la página Gigante Informativo y en la página Voz Informativa, que se han sumado a la transmisión de este
interesante programa parodiando la noticia.